Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de La Tertulia, aquí en la 8 Bierzo. Durante los próximos minutos de la noche hablamos con el secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores, Omar Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches. Muchas posibilidades para hablar de economía, de negociaciones, de infraestructuras, de presupuestos, etcétera, etcétera. Con el secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores y la 8 Bierzo, en el espacio La Tertulia de la mano de Diario de León. Nos acompaña Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, señor Rodríguez, ¿qué momento estamos viviendo en lo económico tan extraordinariamente complejo? Y no sé si para el mundo sindical la situación también se presenta de esa manera, muy compleja para la hora de abordar cualquier tipo de trabajo desde la propia acción sindical. Sí, es evidente. La situación sanitaria que estamos viviendo, crisis sanitaria, que cada vez ya es más crisis económica y social, pues hasta cierto punto limita lo que nosotros denominamos la acción sindical, que está basada principalmente en la negociación, el poder estar en contacto directo con los delegados y las delegadas, con los trabajadores y las trabajadoras en general, y por lo tanto esta situación pues limita mucho nuestra movilidad por un lado, y luego esa posibilidad de contacto con ellos. La afiliación, Omar, en estos tiempos, ¿se incrementa o desciende? Pues mira, es una buena pregunta, como se suele decir. En marzo, cuando entramos, se declaró el estado de alarma y nos confinaron, resulta curioso de que la afiliación subió. Es decir, el anuncio de los acuerdos en los ERTEs, pues eso trajo consigo que hubiese un aumento de afiliación. ¿Qué ocurre? A medida que va pasando el tiempo, que se van resolviendo los problemas y los ERTEs, hay gente que sigue siendo fiel al sindicato y demás, y otros que una vez que ya tienen solucionada su situación y les ha arreglado las cosas, pues se suelen dar de baja. Ahora mismo pues ocurre otra vez lo mismo, la afiliación sigue aumentando. Podríamos decir que si lo ponemos en la balanza afiliaciones y bajas, ha habido más afiliaciones que bajas. Pero igual la afiliación aumenta por el miedo que puedan tener los trabajadores a quedarse sin empleo, a pasar apuros donde es bueno tener ese sustento sindical o respaldo. Principalmente yo creo ya no es, primero, como te digo, información, es decir, los ERTEs como salieron, lo mismo que os digo que los trabajadores afiliaban para saber realmente lo que ocurría, cómo se realizaban esos ERTEs y cuáles eran sus beneficios o a qué derechos tenía, también nos llamaban muchas asesorías y muchas gestorías para preguntarnos cómo se tramitaban, las cosas como son. Hubo ahí con el tema del anuncio de los ERTEs por fuerza mayor o el resto de ERTEs, es decir, por causas económicas, productivas y demás, hubo una cierta confusión. Los de fuerza mayor entraban aquellos que se denominaban los servicios no esenciales, que se podían acoger a ellos, y ahí hubo un desbarajuste en un principio de que algunas empresas, por poner un ejemplo, los talleres de coche, que no estaban como empresas de servicios esenciales que no podían cerrar, podrían cerrar o hacer un ERTE, podrían hacer un ERTE por causas económicas, productivas o de organización, pero nunca un ERTE por causa de fuerza mayor, porque estaban catalogados como servicios esenciales. Entonces ahí sí que hubo en las asesorías y en las gestorías y en las propias empresas, algunas que los hacían ellos, pues cierta confusión. De ahí vino una parte del retraso luego de cobrar los trabajadores los ERTEs. También, claro, no era lo mismo presentar un ERTE por causa de fuerza mayor, porque tenía unas bonificaciones de una forma para los empresarios, que los otros por causas económicas, productivas y demás. Entonces se presentaban como fuerza mayor. Si cuela, cuela. Y si me lo aceptan bien, si no te lo aceptaban, pues lógicamente tenían que volver a presentar otra vez otro por causas económicas, productivas y demás. Y eso en muchas ocasiones también hizo que se retrasase el pago de los trabajadores, porque el expediente como tal no estaba aprobado. Antes de dar la palabra a mi compañero Manuel, ¿tiene el sindicato estadística de cuál es el cumplimiento de los ERTE, de cuánta gente se ha quedado fuera sin los pagos a los que tiene derecho? ¿Hay algún dato sobre eso? No, sobre el pago de la gente que se ha quedado fuera de ellas no lo tenemos. No lo tenemos porque además en el Bierzo además tenemos un problema, yo creo que no lo tienen ni a nivel provincial. Eso ya para empezar, pero bueno, ya si tenemos que bajar a la comarca, ese tipo de datos no lo tenemos. Tan siquiera tenemos el número de ERTEs de la comarca
que existen a día de hoy. Sí los tenemos a nivel provincial y los he traído y luego si queréis os los digo. Y cómo han ido evolucionando desde el primer momento que se hicieron durante todo este periodo hasta 31 de octubre, creo recordar que es la fecha que tenemos. ¿Cuántos ERTEs hay? ¿Cuántos ERTEs se han presentado? Ya siempre se dice que un tercio corresponderían a nuestro ámbito de influencia, más o menos. Mira, el total de ERTEs que hay ahora mismo, que están ahora mismo efectivos, es decir, personas que están en ERTE, trabajadores en situación de ERTE, bien sea de fuerza mayor o de no fuerza mayor, en la provincia de León son 2.887, a fecha del 31 de octubre. ¿Vale? Esos son los que tenemos y de ahí, pues como tú bien dices, calculamos sobre 900. Sobre 900. En abril, por ejemplo, que es el primer mes del que tenemos datos, por abril, el 30 de abril había 21.028 trabajadores en situación de ERTE. También en el mes de... te he dado el dato mal. Había 22.153 en abril, en el mes de abril, porque es el total, ¿vale? Y el mes que menos ha habido, pues ha sido, como todos nos podemos imaginar, pues el mes de agosto. Manuel. Buenas noches, señor Rodríguez. Viendo un poco el panorama político y el espectáculo que algunos partidos o en general la clase política está dando, hay que valorar el papel de los sindicatos, que es diametralmente contrario en la negociación con la empresa, en este caso con la COE. En el caso de la provincia de León y de la comarca del Bierzo, ¿la situación es peor que en otros sitios o cómo la valora usted? Bueno, buenas noches. Vamos a ver, yo creo que si algo ha demostrado esta pandemia y esta situación es que a veces cuando dos polos tan opuestos como puede ser la patronal y los sindicatos tienen un fin común, como es el que estamos viviendo ahora, por un lado, la parte de los sindicatos, tratar de salvar la mayor parte de puestos de trabajo y que no se pierdan, y los empresarios, el poder salvar sus empresas, pues al final uno consigue llegar a acuerdos. La situación en la provincia de León no está mal, es decir, entre la patronal y los sindicatos estamos ahora mismo en una situación, digamos, de calma. Es decir, sabemos cuál es nuestro objetivo, a ellos les interesa, igual que a nosotros, el mantener sus empresas abiertas y a nosotros nos interesa que los trabajadores pues, estén protegidos. Lo que sí se ha demostrado con esta situación y con los ERTEs es que ha sido una herramienta extraordinaria. Si nos retrotraemos a la crisis del 2008 o el 2012, los ERTEs empezaron como ERTE, terminó como un ERE, despido colectivo, y la gente se fue con una mano delante y otra detrás, es decir, al Fondo de Garantía Salarial, que por cierto, y abro un paréntesis, aquí todavía no tenemos datos, pero a nivel estatal, hoy nuestro secretario general, Pepe Álvarez, ya hablaba de que tenían conocimiento de que muchas empresas estaban devolviendo las ayudas que habían recibido en las bonificaciones a la seguridad social de esos ERTEs, es decir, que los van a convertir en un ERE de extinción o al final en un despido colectivo porque seguimos teniendo ahí la pesada losa de la reforma laboral del 2012 que lo permite. Es decir, esos trabajadores al final va a haber otro problema porque van a tener que ir a cobrar al Fondo de Garantía Salarial, que a su vez va a conllevar otro problema, es que otra vez los juzgados pues, se van a volver a saturar, sobre todo en el tema de lo social. Pero como te decía, los ERTE se han convertido en una herramienta fundamental y principal para poder mantener el empleo en esa situación, que los trabajadores en el tiempo que estén no pierdan esa prestación, ese paro, porque están cobrando una prestación, como todos sabéis, del 70%, que en los ERTEs anteriores, en esa crisis, tiraban del paro, es decir, si tú tenías un año de derecho al paro y en el 2008 te ibas al ERTE y consumías 6 meses, habías perdido 6 meses. En este caso, esos hasta 180 días que está ahora mismo se pueden recuperar. Entonces, ahí han confluido muchos intereses comunes, tanto para la empresa como para los sindicatos, para la patronal y para los sindicatos, y por lo tanto se han podido llegar a alcanzar acuerdos. Casi vamos más de la mano la patronal y los sindicatos que la propia administración a la hora de plantearles las negociaciones. Yo lo decía en cuanto a la situación del Bierzo, un poco en comparación con otras zonas de la provincia de León. Quería saber un poco cómo estaba
la situación de la empresa en El Bierzo? La situación de la empresa en El Bierzo está pasando por una situación complicada, es decir, están sobreviviendo principalmente las empresas sobre todo que exportan, ¿vale? Nosotros en El Bierzo tenemos un problema, que si cogemos los datos del paro de mes a mes, vemos dónde se concentra la mayor parte de la actividad y por lo tanto la mayor parte del desempleo, que es en el sector servicios, ¿vale? Ahí es donde siempre hay una variación enorme, tanto en creación de empleo como en destrucción. Luego el sector industrial, que tenemos en la comarca bastante limitado y demás, sigue manteniendo el tipo, hay unas fluctuaciones muy pequeñas, y por otro lado pues está el sector de la construcción, que ahora mismo, estos últimos meses, a pesar de todo esto, pues sí que sigue ahí manteniendo, desciende, aumenta, pero en un número no muy significativo. Y luego, pues claro, tenemos el otro sector, el sector de la agricultura, que es un sector que va y viene dependiendo de la temporalidad y de las campañas que vayan existiendo durante la época del año. Los datos de paro del ECIL del último mes fueron muy malos. Noviembre normalmente también es un mes malo para nosotros. Sí, fueron malos. Yo tuve la curiosidad el otro día, cuando vuestros compañeros de los medios de comunicación me llamaban, de fijarme en los datos del paro del mes de octubre del año pasado, y si en este año, en el 2020, descendió en 380, o sea, sumaron a las listas del paro 380 personas más, en el 2019 el aumento fue mayor, ¿eh? Eso no quiere decir nada, porque evidentemente estos números de los que hablamos aquí, de los 2.887, ese tercio, 900 y pico, no figuran como desempleados aquí. Sí, sí, sí. Es decir, que a estos 380 más, o a estos 9.995 desempleados que tenemos en la comarca del Bierzo, habría que sumarle cerca de otros 1.000 personas que siguen cotizando a la Seguridad Social, pero que realmente no están generando actividad. Lo curioso que, aparte de esto, tampoco es cierto de que haya demasiados proyectos en marcha para una comarca como esta, que ha pasado por el cierre de las minas y de las térmicas. No. Esto lo ha parado un poco, pero tampoco es que haya habido un impulso a todo lo que son proyectos alternativos. Se está esperando a Endesa, se está esperando a todo lo que son las ayudas del carbón, sí. pero aquí sigue sin venir nada, salvo Forestalia, que tampoco es que tenga un nivel de empleo muy grande hasta ahora. No, la verdad es que el empleo directo de Forestalia, empezando por el final, es el que es. El principal empleo, la mayor volumen de empleo que pueda generar Forestalia es el empleo indirecto. Y como tú bien dices, pues aquí el que espera desespera, nunca mejor dicho. Esto es la comarca de las promesas nunca cumplidas o nunca realizadas. Es verdad que no habíamos salido casi de la crisis anterior, o empezábamos a ver un poquitín, que este año, yo lo he dicho muchas veces y vosotros lo sabéis, que este 2020 tendría que ser un año muy importante para la comarca del Bierzo, y parte del 2021 para poder despegar. Pero la realidad es totalmente contraria a esa. Al final se ha convertido en un año que vamos a recordar todos como un año en cero, porque no hay nada. Estamos todos pendientes, pues eso, de los proyectos que puedan venir a través de Endesa, de los proyectos que se puedan presentar y que se puedan aprobar a través de esas ayudas que concedió el Estado por los cierres de las térmicas a los municipios de las térmicas, y las que, digamos, congregaban a la mayor parte de trabajadores que estaban en esas centrales, que por eso entra Ponferrada o entran otros municipios de nuestra comarca, y estamos a la espera de que lleguen el dinero de la transición justa, mal llamada toda la vida, para ver qué se puede hacer. Es lo de siempre, lo de que fue antes el huevo o la gallina. Siempre decimos lo mismo, que tiene que llegar primero el dinero para que haya proyectos, o se ponen primero los proyectos para que nos den el dinero. La realidad es la que hay, y no los hay, y si los hay están en un cajón todavía escondidos, y esperemos que más pronto que tarde, pues nos los empiecen a presentar. ¿Y no cree que falta un poco de iniciativa desde el Bierzo, desde la parte social, económica, sindical? Un poco de aliento para que eso se lleve a cabo. Un poco de fuerza. Sí, la fuerza al final, la fuerza de los sindicatos no está ni en el secretario general de Comisiones Obreras ni en quien os está hablando ahora mismo. Es decir, al final está en la ciudadanía como tal, que dio un ejemplo de fortaleza
en las manifestaciones que hicimos por un futuro para la comarca del Bierzo y para la provincia de León, y al final las administraciones, pues yo creo que no se han dado cuenta o todavía no han querido ver la cantidad de gente que estaba en la calle y que está esperando una respuesta por parte de todos esos políticos. Es verdad que ahora estamos, como quien dice, en una fase valle, ¿no? Y todavía no hay elecciones y tenemos mucho tiempo por delante para las próximas elecciones, pero la gente, y cuando pasa dificultades, que decimos que no suele tener memoria histórica, yo creo que sí la tiene. Pero tiene la sensación de que ahora la clase política está toda escondida detrás del coronavirus. La situación de la pandemia, lógicamente, es prioritaria, pero no sé, no está todo extraordinariamente parado a nivel político. Cualquier gestión que haces, cualquier interés que muestras sobre cualquier cosa, la respuesta que te dicen los interlocutores es que por culpa del COVID. Un ejemplo, la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de la Minería, que tienen cosas tan extraordinariamente pendientes como son los 300 trabajadores excedentes del sector a los que se les sacaba el paro el 31 de diciembre. Sí, sí. Y que había un compromiso por parte de absolutamente todos de recolocarlos. Se les acaba el paro son 24 meses, van por el mes 22. Entonces no está todo el mundo escondido detrás de la pandemia, todo el mundo político. Se esconden detrás de un plasma, más bien diría yo, porque yo soy consciente y sé que, y además como tenemos la suerte de que aquí en el Bierzo tenemos un representante que está en esa mesa, que es nuestro compañero de UGT, Jorge, yo soy consciente de que ha mantenido muchas reuniones con el Ministerio y demás a través de videoconferencia. En el punto que está ahora mismo, pues no lo sé exactamente, la semana pasada lo tuvieron otra vez, hay un compromiso, esperemos que lo cumplan, aunque bueno, ya estamos cansados de compromisos incumplidos. La sensación es esa, no te queda otra que tener esa y tener una desconfianza, porque si tuvieses que al final se van haciendo las cosas, pues igual podías confiar, pero en este momento no se puede confiar. Hablaba de los miles de personas que han salido requeridos y movilizados por la clase sindical y también por la clase política que se ha sumado a esas acciones en defensa de justicia económica para la comarca del Bierzo, pero luego se publica el proyecto de presupuestos generales del Estado y a usted no le entra una depresión. Sí, me entra una depresión y muy mala leche, iba a decir otra cosa, y muy mala leche. ¿Esperaba algo? Yo esperaba. ¿Tenía esperanzas? Yo esperaba algo más. Evidentemente, todos lo saben y lo sabéis. Es decir, nosotros teníamos unas reivindicaciones claras. Creemos que es vital, y lo he repetido por activa y por pasiva, que la comarca del Bierzo esté bien comunicada. Y cuando hablo comunicada es por carretera y por ferrocarril. Lo de la carretera ya, pues como podemos ver, con el dinero que han presupuestado para esa 76, pues se podría decir incluso que es estirar el dinero, porque al final no se va a hacer nada con esa cantidad de dinero y con ese estudio y demás. Yo creo que ya debe ser los tramos de carreteras más estudiadas de toda España, porque al final nunca se hace nada. Hay que entender que la situación es complicada, que económicamente nos hemos desviado nuestros recursos hacia la situación que estamos viviendo sanitaria. Hemos visto evidentemente que se aumenta el presupuesto en sanidad, en educación, en investigación, pero es que al final somos siempre los feos o los malos de la película y la comarca del Bierzo nos quedamos sin lo que realmente necesitamos o que creemos que es importante para el Bierzo. Está hablando de la carretera, pero lo del ferrocarril, ¿no, Manuel? Todavía chirría más, porque que se intente compensar con una redacción de proyectos para mejorar la línea ferroviaria convencional Madrid a Coruña en 60 kilómetros entre La Granja y la localidad de Cobas, ¿no? Sí, yo creo que en eso la verdad que el Bierzo tiene mucho que perder, sobre todo porque yo creo que además a la crisis de la pandemia se une la crisis anterior, que es la que se está olvidando. Sí, que es evidente que todavía no habíamos, ya lo dije anteriormente, es decir, todavía no habíamos salido del anterior. Parecía que podíamos en este 2020 y mediados del 2021, con lo que estaba proyectado, los fondos de transición justa, lo que iba a venir de Futuré y todo esto, que podríamos despegar un poco, pero eso se ha pasado, eso ya no. Sí, pero que además en el tren puede ser que los trenes de mercancías no paren. Es decir, aquí se está vendiendo además un poco de que esto, pero aquí no se está moviendo nadie. Por ejemplo, tenemos a Monforte, a muy poco de aquí,
que se está convirtiendo o quiere convertirse en el gran polo logístico de la zona. Sí, desde el primer momento lo planteo así. Yo creo que, vamos a ver, por ser optimista en alguna parte, yo creo que al final el corredor atlántico, el que va a pasar por aquí, va a llegar, ¿vale? Va a llegar. Yo creo que Europa tiene mucho interés en intercomunicar por esta zona de aquí también España con Europa. El problema pues es lo de siempre, que siempre vamos tarde, siempre vamos con retraso, no vemos las cosas y como decíamos anteriormente, pues al final te queda esa parte tan de desconfianza de que como ya has llevado tantos golpes y tantas malas respuestas, como se suele decir, y hablo de respuestas, pues ver los presupuestos generales del Estado y lo que viene para la 76, pues por lo tanto eso siempre te crea una desconfianza que no te hace o no te permite el poder tener perspectivas de futuro. Pero yo creo que el corredor atlántico terminará llegando. Tenemos, es decir, Ponferrada tiene las antiguas, donde la Avenida de los Escritores, ¿no? La parte de abajo, el descargadero y donde estaba el ferrocarril, la placa y demás, está totalmente, podría hacerse lo que quieren hacer en Monforte, evidentemente. El problema, pues eso, es que tenemos que pelear y luchar siempre con otras zonas. Vamos a ver, es sencillo, yo a veces, y te cabrea, es decir, y antes lo dije, que es antes el huevo o la gallina, o que ponemos las empresas, ¿cómo es posible que una empresa como Vestas, y joder, yo es que tengo envidia sana de esa situación, a Vestas, se va a Vestas, se hace un plan industrial para Villadangos, el polígono de Villadangos, donde 3 administraciones, además de distintos colores políticos, Gobierno Central, Junta de Castilla y León, Diputación, bueno, y con el propio Ayuntamiento, que ponga lo que ponga, son capaces de llegar a un acuerdo para que una empresa, porque ahí lo que se ha hecho es decirle a la empresa, tú, si quieres venir, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres esto? Y que se coja y se le den las condiciones que tiene. Viene publicado todo en el boletín de cuando se publicó eso, todas las condiciones que quiera, y se le saca un ramal desde el ferrocarril que atraviesa una autovía y una carretera nacional. Pero es que abrió un telediario. Abrió un telediario. Claro, para que llegue... Esa fue la presión sobre los políticos, que tenían que dar una respuesta. Pues esa presión la llevamos haciendo nosotros mucho tiempo y hemos pedido que si se puede hacer para Villadangos, ¿por qué no se puede hacer para aquí? Es que, ¿tú cómo le vas a vender a un empresario que se venga a instalar al polígono del Bayo, que evidentemente seríamos los primeros que lo tendríamos que hacer y decirlo, si en el polígono del Bayo hay veces que vas y eso parece más el plató de una película de rodaje del oeste, porque corren esas bolas por allí de la Yesca, donde falta cableado, no llega ni siquiera internet, la fibra, tienen que atravesar los camiones o lo que sea, sus mercancías, por una carretera que desde el polígono del Bayo a llegar a la autovía, que es el enlace más, tiene que pasar por semáforos, por pasos de peatones. Vamos a ver, creo que evidentemente hay muchas cosas que se pueden hacer sin muchísimo coste, como puede ser la A76, que cada vez que se licita va aumentando en dinero, si antes eran 160 millones, ahora son 240, por eso es un problema, por poner una cantidad, y que cuestan menos y que podrían desarrollar la comarca. Tenemos un polígono en Montearenas que ha tenido que pagar la propia empresa, la más grande que hay en ese polígono, ha tenido que pagar su acceso a la carretera, a la autovía, para poder sacar su mercancía, que siguen sin fibra óptica también. Es que, ¿sabes? Hablamos de la A76 cuando tenemos unas carencias muchísimo más importantes aquí, que la A76 es importante y que no resolvemos. ¿Y qué es lo que ha fallado, o ha fallado lo político? Porque hemos visto el trabajo cuando Vestas plantea la deslocalización, la marcha o el cierre, hemos visto cómo se plantearon las soluciones. Estamos viendo el mismo tipo de lucha política que hay con el caso de Alcoa, en Lugo, por parte de todas las administraciones. De aquí del Bierzo se han frustrado los proyectos económicos que se han levantado de muchos centenares de trabajadores. Hablamos de Comunor y hablamos de Vitro, y nunca hubo una opción de poder, ni por asomo, salvarlas. Que es que políticamente aquí no se pinta absolutamente nada. Vamos a ver, son dos casos bastante claros. Yo sobre todo recuerdo el caso de Vitro,
se habló con la Junta de Castilla y León, y hablo sindicalmente, se habló con la Junta de Castilla y León. Lo único que pedía Bétero, los antiguos mexicanos, era un aval por parte de la Junta de Castilla y León. No recuerdo la cantidad, no sé si eran 8, 10 o 12 millones. Estamos hablando de una compañía que llegó a emplear a 740 personas y que se fue con 400 y pico trabajadores. ¿Cuántos tenía Vestas, Manuel, que no recuerdo? Por ahí. Por ahí, más. Por ahí, sí. Y se estuvo buscando todas las alternativas posibles y habidas y por haber. Y claro, la Junta te decía que él no podía poner ese aval para que esa empresa permaneciese ahí. Y luego, en cambio, al poco tiempo, pues desayunando, abres el periódico y ves como la Junta de Castilla y León avala a Elgorriaga, creo, no sé si era en Ávila o por ahí, en Ávila, para que pudiese seguir con su actividad. Entonces, al final, pues esas cosas te mosquean. El plan Comonor, pues exactamente, igual el tema de Comonor, si hubiese de aquella el gobierno central, porque fue una crisis con el tema del sector eólico y demás, hubiésemos tenido la herramienta o hubiesen entrado por la herramienta que tenemos ahora de los ERTES, igual podría haber sobrevivido, pero tampoco se hizo más, aparte de otras cosas que pudiese haber por detrás, que no las desconozco. Y a Dios gracias que LM comunicó su marcha y su cierre y al final... Sí, claro, y se pudo salvar. Pero bueno, ahí sí que la Junta y demás apostó, puso dinero y demás para que siguiese superviviendo. Más el gobierno de España, Sí. Y el ministro Sebastián. Pero Sebastián, clave. Eso es, en esa negociación. En esa negociación, Manuel. Al hilo de esto, yo quería un poco abrir el debate sobre el tema de la Mesa de León, un poco como está, que está pendiente, creo, de una reunión de alcaldes que no entran en la televisión de plasma, o no sé por qué no se celebra, y quería saber un poco el papel de los sindicatos que empezaron liderando la mesa y hoy yo no sé si siguen liderándola, y sobre todo teniendo en cuenta que es la dirección de Valladolid, regional en su caso, quien está al frente de la mesa. Quería saber un poco el papel de los sindicatos y por qué esa mesa no avanza. Además, hay, completando unas declaraciones en la jornada de ayer del presidente de FELE, de que o se activa o que FELE abandona la mesa. No sé si las han oído. Sí, las he oído. ¿Qué le parece? Pues evidentemente esa mesa se hizo con una intención, y se hizo con la intención de tratar de conseguir llegar a lo que pretendíamos, es decir, que aquí al final se generase empleo, que pudiésemos atraer empresas, que se pudiese atraer actividad, se pudiese fijar población y por lo tanto pudiésemos salir de esta situación en la que nos encontramos. El papel de los sindicatos ya empezó con la creación de la mesa, porque la creación de la mesa evidentemente nace a raíz de la propuesta sindical. Y lo dije antes, es decir, el ejemplo lo tenemos en Villadangos. Villadangos consiguió eso porque fue capaz de juntar a unas administraciones que ambas tienen competencias, tienen dinero y se pudo contactos y se pudo hacer eso. Entonces nuestra intención era conseguir que en esa mesa se sentasen las administraciones local, provincial, en este caso, la Diputación Provincial, el Estado y la autonómica. Y en la que estuviésemos presentes, pues, los sindicatos y la patronal. Y evidentemente, como tú me planteabas, la UGT, en este caso, sigue perteneciendo a la empresa, sigue teniendo la iniciativa y el día, a lo que me preguntabas, el día 23 de octubre del 2020, Comisiones Obreras y UGT le mandan una carta a Humildad diciendo que a la vista de la suspensión del foro de ayuntamientos por la situación sanitaria, pues, y siendo conscientes de la situación, que deberíamos celebrar por lo menos telemáticamente dos foros, el municipal y el social, porque no era una reunión con los alcaldes como tal, sino era hacer un foro, una jornada, o como se quiera llamar, con los alcaldes. Pero ¿y por qué no se celebra si hoy todo el mundo sabe que puede celebrar una reunión por En eso estamos, se le está pidiendo. Pues nos gustaría saberlo. Entonces, nosotros le hemos pedido que Pero ha pasado casi un mes desde esa carta. Sí, claro que sí. Y creo que, evidentemente, los empresarios también la mandaron. Y en esa carta se le ponía que era además importante que nos juntásemos porque el momento actual requería actuaciones y posicionamientos inmediatos en materias claves como la situación y expectativas del corredor atlántico, por ponerte un ejemplo. Y pues seguimos a la espera. Pues igual en la siguiente reunión que nosotros tengamos y en eso, pues habrá que tomar una serie de decisiones. ¿Vale? Se la ha nombrado como coordinadora,
de forma voluntaria, porque no cobra absolutamente nada por estar en esa mesa, pero evidentemente a ella no se le obligó a estar ahí, se le pidió, ella se ofreció voluntariamente, no sé si su situación personal, laboral, haya cambiado y no pueda dedicarle más tiempo a esto, pero lo que está claro es que si nos hemos dotado de un formato, de una forma de actuar, lo que no podemos es cambiarla ahora. Si está, pues cuanto antes sea y nos podamos reunir, muchísimo mejor, porque es necesario hacerlo. Evidentemente, lo decía Manolo antes, es decir, hay mucha gente que con la pandemia, con el COVID, pues se escuda para no hacer cosas. Pero en este caso, este no es el caso. Omar Rodríguez, secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores, hacemos una pausa en la tertulia y retomamos la conversación durante todavía unos minutos más. Ahora en Opticalia llévate el doble. 2 gafas. Las 2 de primeras marcas. Las 2 con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Solo en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre. Mejor que nunca. Eibarresa Master Cadena, precio y mucho más. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. ¿Tu vino del Bierzo? Estés donde estés. Su vino del Bierzo. En casa, mi vino del Bierzo. ¿Pedimos un vino? Sí, que sea del Bierzo, por favor. Tus vinos del Bierzo, estés donde estés. La 8 Bierzo y Diario de León están hablando en el espacio de la tertulia con el secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores, Omar Rodríguez. Retomo, Manuel, si te parece, señor Rodríguez, si habla de esa buena sintonía sindical en la provincia de León, sindicatos patronal, ¿por qué parece que la negociación colectiva pendiente pues, va a seguir pendiente? No se dan las circunstancias ahora mismo para poder mantener una negociación de los convenios. Evidentemente empezábamos este programa hablando de la situación, de cómo estaba la acción sindical, cómo estaba la relación con, digamos, o cómo llegábamos a los trabajadores, y ahora mismo pues es difícil, es complicado el poderse hacer unas asambleas, el poder de trasladarle a los trabajadores qué es lo que ha propuesto la patronal, cuál es la plataforma que nosotros deberíamos presentar, cómo podemos hacer fuerza ante una, digamos, diferencia en las redacciones o en lo que al final se fuese a acordar en ese convenio. Por lo tanto, y la situación económica, tampoco nos podemos engañar, pues no es lo mismo negociar en plena pandemia cuando nos metemos en la parte salarial que hacerlo cuando estemos saliendo de esta situación. Pero esto va para largo, de momento. Sí, pero si ya damos por perdido el 2020 la negociación, evidentemente cuando se vuelvan a negociar los convenios, se empiecen a negociar en el 2021, pues se tratará o se propondrá desde un principio que se haga con carácter retroactivo. ¿Cuántos trabajadores pueden estar afectados por esa falta de negociación de los convenios? Ahora mismo, pues alrededor de, hablamos de los datos que tenemos en la provincia de León. Aquí no suelen venir los convenios de empresa, tampoco son muchos, pero alrededor de 20.500 trabajadores más o menos. ¿Y la comarca del Bierzo? Es muy complicado que te lo pueda decir porque va por sectores, pero siempre podíamos tirar de la regla del tercio. Del 33%. Pero es sobre todo por un tema, los convenios que están ahora mismo sin negociar, los más potentes que digamos que quedasen o que tocasen negociar ahora, sería el convenio del metal,
hostelería, limpieza, piel y textil y limpieza principalmente, que son los más fuertes. En limpieza de edificios y locales debe haber en la provincia de León unos 1.500 trabajadores, la piel y el textil unos 1.900 y claro, en el convenio del metal 2.300 trabajadores. Ahí alrededor. Entonces, pues evidentemente la cosa está así. Y claro, si no estamos para la negociación colectiva, los sindicatos están para insistir en la derogación de la reforma laboral. Evidentemente. La reforma laboral es una losa. Es una losa terrible, que lo dijimos en el 2012, hicimos una huelga general y siempre se trató de llevarla hacia que era una huelga política, que tenía que ver con eso, que protestábamos porque se abarataba el despido. La reforma laboral llevaba oculta muchísimas más cosas que algunas se han ido eliminando, como era el poder despedir a una persona de forma objetiva por su ausencia justificada a su puesto de trabajo durante 3 meses, 1/3 de más, eso se ha eliminado del Estatuto de los Trabajadores, pero sigue estando todavía el tema de la ultraactividad. Cualquier empresa puede descolgarse del convenio, hacer un convenio de sector, y el convenio de sector no le obliga nada más que cumplir los mínimos que marca la ley, que es el Estatuto de los Trabajadores y por lo tanto el salario mínimo interprofesional. Partamos de esa idea, ¿vale? Entonces, esa es otra de las cosas de la reforma laboral que son muy lesivas, aparte de otras muchas, como la de limitar, que ahí va lo de la ultraactividad, la negociación colectiva. Por lo tanto, la reforma laboral, seguimos diciéndolo, lo seguimos exigiendo y lo seguimos pidiendo que se derogue. Sí, pero la situación política nacional no está para esa fiesta. Esto es como todo, eso al final es un trámite de ley, es un trámite. Si quieren y tienen voluntad política, lo podrían hacer. Manuel. Estamos viendo el cierre de la hostelería estos días y muchos trabajadores afectados. Quería saber un poco si esta situación sigue muchos meses, que vamos a llegar a una situación límite. Y quería saber un poco cuál es el planteamiento de los sindicatos ante ese escenario, que cada vez está más cerca. Te voy a contestar, pero antes, el sector de la hostelería, nosotros siempre hemos denunciado desde el sindicato, además, que es un sector, sobre todo en lo que se refiere a los trabajadores, que se encuentran en unas situaciones muy precarias. Porque a nadie se nos escapa de que los trabajadores, o la mayor parte de los trabajadores, o una inmensa mayoría de los trabajadores en la hostelería, y yo sé que ahora están en una situación sensible, y estoy de acuerdo con sus reivindicaciones y que no se les pueden demonizar, pero sabemos que en la hostelería se utiliza mucho el contrato, como llamamos en el sindicato, el 468. 468, es decir... Explíquelo. Sí, te hago un contrato por 4 horas, te pago por 6 y me trabajas 8 y en ocasiones 10. Y esto va a lo siguiente, no es lo mismo estar en un ERTE, cobrando el 70% de tu base de cotización, estando a jornada completa o cotizando a jornada completa por ti, que cotizando a media jornada. No es lo mismo estar en un ERTE cuando tienes un contrato indefinido que un contrato eventual o de fines de semana. Por lo tanto, es algo que tenemos que sentarnos, analizar, arreglar de alguna forma, porque al final, si en una ciudad como Ponferrada o una comarca como El Bierzo, y antes lo dije en los datos, se vive principalmente, o nuestro sector más importante y donde se encuentra la mayor parte de la actividad es en el sector servicios, si queremos que cuando lleguen estas situaciones, que esperemos que no, los trabajadores y las trabajadoras se encuentren protegidos y los empresarios, por lo tanto, también, ese sector hay que regularlo y tiene que tener unas condiciones laborables dignas. En cuanto a las ayudas a los autónomos, porque al final son autónomos, y a los empresarios, yo me alegro que al final el gobierno haya rectificado y al final puedan pedir los locales, las empresas de hostelería y de restauración que no abran, al final puedan pedir el cese de actividad y que cobren, porque cualquier otra cosa era una auténtica aberración. Y luego, pues sí, ves ayudas, medidas que se hacen, pero lo que necesitan, y lo hablábamos fuera de micrófonos, son ayudas directas. Hay determinados políticos o determinada gente que habla de hay que rebajarles el IBI, y evidentemente pues les han contestado, pues lógicamente, ¿de qué te vale que tú le bajes el IBI a un local de hostelería si la mayor parte de ellos están en alquiler?
y el IBI en muchas ocasiones no lo pagan ni siquiera los propios hosteleros. ¿De qué vale que la Junta de Castilla y León pues les dé créditos a 3 años y lo único que va a hacer es endeudarlos más? De que pongan una estufa o que les subvencione 75 euros para que ponga una estufa. No, los autónomos lo que necesitan, y en este caso el sector de los hosteleros, lo volvemos a decir, son ayudas directas para que puedan salir de esta situación tan complicada que están viviendo y que realmente parece que hemos puesto además la atención sobre ellos como si fuesen los contagiadores universales, que yo creo que el contagio tampoco va por ahí. Sí, pero el Fondo Monetario Internacional les está diciendo a los países que gasten, pero esto se termina acabando. Entonces, ¿qué dice? Que ahí llega una situación que puede que no tenga ya Hombre, más fondos. El fondo lo que quiere es que haya actividad y que gasten, y gastando pues hay actividad. Lo que está claro es que la situación que estamos viviendo es muy complicada, y si ahora son los hosteleros, pero si nos vamos a un confinamiento total y volvemos otra vez a ERTES de la actividad, los hosteleros van a estar encima doblemente perjudicados por un lado, porque cualquier trabajador de otro sector que no esté en la hostelería, que pase a cobrar un ERTE o que pase al ERTE y vaya a cobrar el 70%, de las primeras cosas en las que se deja de consumir es en los bares. Entonces, evidentemente hay que el fondo que ponga dinero, que lo pongan y que el gobierno lo ponga. Había carteles el día de la concentración de los hosteleros que dice que lo mismo que salvamos los bancos, ahora salvemos la hostelería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay que darlos y echar los esfuerzos y dar el resto para que esto siga para adelante. Porque al final los autónomos, y nosotros en el sindicato, las cosas como son, aunque tenemos una parte como una federación que se llama UPTA, que tiene principalmente representación, que es de UGT a nivel estatal y que no está muy arraigada en las provincias, igual algo en Valladolid, no nos podemos olvidar que los autónomos son una parte muy importante de la economía de este país. Hoy se firmaba o se impulsaba, no sé cómo llamarle, el plan de choque de la Junta de Castilla y León, pues al final lo ha incrementado en 11 millones más, hasta los 82 millones de euros, un plan que llega del diálogo social. Sí, es importante además que se reseñe eso, porque hay mucha gente que se cuelga las medallas con que ha llegado al plan y nace efectivamente del diálogo social. Pero volvemos a lo mismo, no vamos extraordinariamente lentos, no camina la crisis como un corredor velocista y no va la administración intentando poner ayudas como un ultrafondista. Muy lento, llevamos desde junio los sindicatos pidiéndole a la Junta, los sindicatos y la patronal, ambos, pidiendo a la Junta que se reúnan, que nos sentemos y que se haga este plan y que principalmente se ejecute, se firme y se haga efectivo, que no nos vaya a pasar como ha pasado con las ayudas con los ERTES, que no nos vaya a pasar como las 35 horas de los funcionarios, es decir, el papel, como dice el otro, lo aguanta todo, pero lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. Yo no he estado en las negociaciones, pero sí que he tenido información directa, no han sido negociaciones nada, pero nada fáciles. Es más, en todas las negociaciones, como se suele decir, todo el mundo se tiene que dejar pelos en la gatera, pero estas han sido duras y en algunos casos incluso alejadas de las pretensiones sindicales. Pero la urgencia, la necesidad, la prisa, porque se ponga en marcha, pues al final te hace tener que firmarlo. ¿En cuánto tiempo se pueden implementar las ayudas teniendo en cuenta hoy que se firma hoy? Esperemos que antes de que termine este mes. Sí, esperemos que sí. ¿Ha pasado ya esa crisis o esa falta de entendimiento entre la nueva Junta con el gobierno PP Ciudadanos y los sindicatos? Vamos a ver, yo creo que dependiendo, la Junta, como todos sabemos, no es lo mismo ir a negociar por lo que me comentan, yo no estoy, lo hacen los compañeros en Valladolid, no es lo mismo ir a hablar con la consejera de Trabajo que con la de Sanidad o con otras, dependiendo de con quién hablas y con quién negocias, pues en ocasiones, como todo, te es más fácil o más sencillo o te resulta más complicado. ¿Con quién es más fácil hablar? Lo que está claro, ahora mismo yo creo que con este nuevo gobierno prácticamente con ninguno, las cosas como son. Hemos hablado yo creo que
ellos sabrán, yo no me voy a meter en la vida política ni cómo se organizan, pero evidentemente yo creo que dentro de la Junta de Castilla y León hay una dicotomía clara, es decir, ahí hay dos patas que no llegan a acuerdos mutuos y por lo tanto eso al final también nos hace y nos resta muchísimo la negociación y el poder llegar rápido a acuerdos. Parece que se pasa por muchos filtros antes de poder estampar una firma. O sea que hay dos gobiernos, a su juicio. Llámalo como quieras. Yo, volviendo al futuro del Bierzo, se habla mucho de la agricultura y se habla menos de la reindustrialización del Bierzo. Y noto un poco que determinadas campañas que ha habido en los últimos años contra algunas empresas ha generado un ambiente que es curioso, que mientras en otras zonas, por ejemplo, hay proyectos sobre hidrógeno, en el Bierzo apenas se habla de proyectos industriales de futuro. Quería saber un poco cuál era la opinión de los sindicatos, si hay alguna propuesta sobre la mesa que conozcan. Hace unas semanas el presidente de la Diputación habló de un proyecto del que podía traer muchos puestos de trabajo y sobre todo si se está generando en el Bierzo un ambiente hostil a la llegada de industrias. Empezando por lo del anuncio del presidente de la Diputación, yo la información que tengo sobre ese proyecto es lo que he leído en los medios de comunicación, simple y llanamente. Estamos obligados a convivir tanto con la industria como la agricultura, es decir, no podemos renegar ni olvidarnos de lo que tenemos, de nuestros recursos naturales, de explotarlos, de comercializarlos y de que sigan para adelante, pero es evidente que cualquier zona que quiera crecer, que quiera tener un empleo estable, de calidad y largo en el tiempo, necesita de la industria. Creo que ahora hay muchísimos protocolos, tenemos el protocolo de París, existen muchas medidas para que tanto la industria como la agricultura pueda convivir cumpliendo con las normas medioambientales que se marcan. ¿Pero no cree que se hizo una campaña excesiva en el caso de Cosmos y ahora incluso la misma asociación que lo hizo anuncia medidas contra Forestalia, que es el último que ha llegado, y que eso puede generar que una industria ante ese ambiente social puede decir, ¿para qué voy a ir al Bierzo? Hombre, la verdad es que la imagen que podemos dar y los problemas que está poniendo pues, esas asociaciones ecologistas o medioambientales, pues flaco favor le están haciendo a nuestra comarca. Evidentemente, si decíamos antes que lo que quieren las empresas es que haya buenas infraestructuras, pues una empresa cuando llega a sentarse en un sitio lo que menos quiere tener son problemas y que esté sometido cada poco a denuncias de impacto ambiental y demás. No debería tenerlas porque debería cumplir con los protocolos que hay, pero aún así cumpliéndolos, como ha ocurrido con Cosmos, pues se sigue poniendo, se sigue estando en los medios de comunicación y eso genera, pues al final genera una tensión. Yo solamente una cosa, es decir, cuando empezó lo de Cosmos nos iban a quitar las denominaciones de origen, vamos a perder exportación del pimiento, de la manzana y demás. La faraona se hace en el Bierzo, ¿no? Sí, bueno, y a la puerta de Cosmos está lleno de viñas. Si fuera tan quiero decir, y en la zona donde se hace el Moët Chandon, cercano a esa zona donde se hace el Moët Chandon, que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, hay una cementera que utiliza la valorización. Por lo tanto, yo repito, y la posición de UGT siempre ha sido la misma, mientras se cumplan con los protocolos medioambientales y no haya impacto ambiental ni contaminación de demás, bienvenida sea la industria y que venga mucha más. ¿Y qué esperanza tiene en este boom que parece de las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica? Se están haciendo empresas, ya hemos visto en el municipio de Cubillos que se han hecho con el sistema de arrendamiento de muchísimas hectáreas. Parece que todos los alcaldes tienen reuniones con empresas relacionadas o con fondos o con consultoras para la instalación de parques fotovoltaicos. No sé, ¿tenemos alguna esperanza en ese campo o esto es una moda que al final no se materialice? Primero, la verdad es que no estamos para andar eligiendo mucho si este proyecto lo queremos o no, o si puede venir esto o lo otro. Entonces, está claro de que el gobierno de este país, y este gobierno sobre todo que está actual ahora mismo, pues ha tirado y tiene muy claro de que tenemos que tirar por las energías limpias.
Es evidente que esos grandes proyectos, esos parques fotovoltaicos, generan empleo cuando se montan y luego pues se hace con un mínimo número de trabajadores. Algo es algo, porque el modelo productivo de esta tierra en 24 horas está claro que no lo vamos a cambiar, pero como no empecemos algún día, seguirá Entonces, igual. por eso, lo que quiero decir es que bienvenido sea, es decir, está ahí y habrá que apostar por ello de momento. Hemos visto hace poco el nuevo convenio marco de la Junta con el Consejo Comarcal, hemos visto la nueva actitud, o así parece que se transmite, de reconocer la identidad del Bierzo a nivel de Castilla y León, que ya estaba recogido en el Estatuto, y de puertas para adentro en los sindicatos, en el ámbito que usted tanto conoce, ¿qué fuerza tiene el sindicato en el Bierzo? Las zonas mineras tuvieron mucho peso en los sindicatos. ¿Cómo está ahora mismo a nivel interno de UGT la fuerza de una comarca como el Bierzo, que para muchos es la 10ª provincia de esta comunidad? Bueno, para la Unión General de Trabajadores es como una provincia más, eso ya te lo digo así, porque estamos reconocidos dentro de nuestros estatutos orgánicos de la UGT de Castilla y León, que el Bierzo tiene entidad propia y por lo tanto tiene el mismo tratamiento que cualquier otra provincia de Castilla y León. Primero, el convenio marco de la Junta pues con el Consejo Comarcal al final ha aumentado las partidas presupuestarias, parece muy poco, evidentemente, pero ha aumentado y todo lo que sea aumentar pues viene bien. Y luego con el tema de la fuerza sindical, es evidente que el sector de la minería era el bastión, siempre fue como empezó con el ferrocarril, con los sindicatos mineros y al final era gente muy reivindicativa, que eso evidentemente se ha perdido por ese lado. Pero ya no se pierde la fuerza sindical principalmente porque ha desaparecido la minería o no. Al final la fuerza sindical se pierde, y creeréis que no, en una parte, es por la ley Mordaza. Hay mucha gente que tiene auténtico miedo y nos lo dicen a la hora de presionar. Nosotros hemos tenido muchos, no en el Bierzo, pero a nivel nacional ha habido muchísimos encausados y con unas multas terribles por estar como piquete en una manifestación o en una huelga general. Ha habido varios procesos con peticiones de cárcel a sindicalistas. Nosotros hemos estado en movilizaciones en Madrid, manifestaciones que llenamos la Castellana y demás porque se fue gente de toda España, para 2 compañeros que luego evidentemente salieron absueltos porque, es decir, supuestamente le habían pegado a un policía nacional, le habían roto la muñeca, la nariz, cuando ya veis, antidisturbio, cuando ya veis cómo van equipados, cuando no era así. Es decir, en ese sentido hay mucho miedo. Y luego hay una cosa, y lo hemos dicho hoy aquí muchas veces, cuando tú estás peleando, cuando tú eres capaz de sacar a 16.000 o 18.000 personas a la calle una vez, otra 12.000, estás pidiendo algo y al final no lo consigues, la gente al final se cansa. Y eso, ese hastío, esa necesidad de conseguir algo que me motive a poder seguir reclamando, a ver que al reclamar consigo, pues hace que la gente se eche para atrás. Y a mayor es otra cosa, y perdona que termino, que la gente joven, que tendremos nuestra parte de culpa los sindicatos, no hemos sabido llegar a ellas y atraerla para que esté en el sindicato, que al final los pensionistas en el 2018 nos dieron un ejemplo cuando lucharon por las pensiones, porque se pusieron en pie de guerra, como se suele decir. Pero los sindicatos no han perdido un poco algunas de sus señas de identidad. No, yo creo que no. ¿Los han convertido más en sindicatos de servicios que de clase? No, yo creo que se ha atenuado, y se ha atenuado por parte incluso de la sociedad como tal. Igual nos viene mal el sentarnos en una mesa de negociación para sacar o firmar un acuerdo como este, ¿no? Y habría que conseguirlo de otra forma, pero si no entendemos el diálogo, estamos en un tiempo de diálogo, tenemos que tratar y el diálogo social no es solamente hablar y firmar, en un diálogo social se debate, se hable y luego se concierta y se llega a acuerdos, y yo creo que es el camino, y cuando haya que hacer la presión en la calle, hay que hacerla, pero tiene que ser como última alternativa. Omar Rodríguez, secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores, ponemos aquí el punto final a esta conversación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, y sí que me gustaría mandarle un abrazo a la familia del compañero Pelay de Comisiones Obreras y a todos los compañeros del sindicato.
Alfredo Pelaz, que nos dejaba el fin de semana. Descanse en paz. Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. El próximo miércoles. La tertulia vuelve a la 8 Bierzo, de la mano de Diario de León, el próximo miércoles. Que pasen la mejor semana posible.